Presento a los mexicanos un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. El responsable de llevarlas a cabo será el maestro Virgilio Andrade Martínez, a quien he nombrado secretario de la Función Pública. Le he dado indicaciones de reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética. Será en consecuencia obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. Se acelerará la operación de la ventanilla única nacional para los trámites y servicios del gobierno. Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Bueno, hoy si uno revisa la mayor parte de las plumas editoriales en distintas páginas de los medios de comunicación, en el Universal, en Milenio, en Reforma, vamos, obviamente en La Jornada, en El Financiero, en Crónica, en El Economista, etcétera, hay críticas muy duras de varios articulistas al mensaje, a las acciones ejecutivas enviadas ayer por el presidente de la República. Mire, la realidad es que hay cuestionamientos serios en torno a quién va a terminar por fiscalizar, a quién va a terminar por investigar estos conflictos de interés, si es que existen los conflictos de interés. Por ejemplo, ¿qué pasaría si su jefe, si su patrón, le pide a usted investigar al mismo patrón? Hay un conflicto de interés en ese sentido. ¿Va usted a hacer algo en contra del jefe? ¿Va a hacer usted algo en contra del patrón? ¿O va a ser firme y va a determinar si hubo un problema o no? Es un tema muy complicado. Es un tema que obviamente responde a una serie de escándalos por las casas, tanto la Casa Blanca de las Lomas, la Casa de Descanso de Ixtapan de la Sal, la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el arrendamiento del jardín a la empresa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y hay un tema evidente de conflicto cuando la persona que tiene que investigar depende directamente del Ejecutivo. Ahora hay argumentos pues muy claros. Escuchábamos hoy por la mañana a César Camacho, que decía en la primera emisión de Noticias MBS con mi compañera Carmen Aristegui, bueno, es que el presidente no le puede ordenar a nadie más. Le tiene que ordenar pues a un secretario que investigue. Y el hecho de que el secretario de la Función Pública tenga la encomienda de investigar un asunto como el de las casas, no lo exime, aunque sea un subalterno, de tener que pues investigar y dar resultados con la verdad. Muy complicado el tema de credibilidad institucional. Ese es el que yo creo que en estos momentos resalta. Independientemente del resultado que pueda dar el secretario de la Función Pública, viene el asunto de la credibilidad institucional. Yo no sé si en Los Pinos se han dado cuenta
que tienen una gran, pero gran crisis de credibilidad. No le creen al presidente, no le creen al secretario de Hacienda, no le creen al nuevo secretario de la Función Pública. No se cree. No está respaldada la decisión por la opinión pública. Al contrario, hay un gran cuestionamiento. Dicen en las escuelas de derecho, si usted es abogado o es estudiante de derecho, lo debe saber muy bien, que la ley no siempre es acorde a la ética. La ley no siempre es acorde a la moral, porque la ética, la moral, son conceptos inmesurables, son conceptos intangibles, son cosas que no se pueden aterrizar concretamente, va cambiando dependiendo los valores de cada persona. Por eso la ley tiene que ser fría. Dura lex, sed lex. Dura ley, pero así es la ley. Y que sea, muy probablemente, legalmente hablando, no haya un conflicto de interés per se. Muy probablemente, legalmente hablando, no haya un problema jurídico en cuanto a la adquisición de estas casas. Pero cuando se adquiere una casa a tasas de interés preferenciales a un proveedor importante de las administraciones, tanto el Estado de México como la actual del gobierno federal, se ve mal. Son cosas que se ven mal. Que quizá legalmente hablando sean positivas. Que quizá legalmente hablando no tengan un conflicto. Pero que se ven mal hacia la opinión pública. Y ese es un grave problema. Porque en un país donde se adolece de miseria, donde se adolece de pobreza, y en donde hemos estado formados en la cultura de que el que no tranza no avanza, en donde hemos estado sumidos en varios casos de corrupción, en donde hay una grave crisis, insisto, de credibilidad hacia las instituciones, no necesariamente hacia el PRI, no necesariamente hacia el PAN, no necesariamente hacia el PRD, hacia todo lo que huela a Estado. Hay una crisis de credibilidad. Cuando salen este tipo de conflictos, cuando salen este tipo de cuestiones, se ve mal. Y eso sí no se puede revertir. Ayer decía el mismo presidente de la República, citando la doctrina, no citó exactamente a qué autores se refería, pero bueno, él decía que citaba la doctrina de los conflictos de interés y detectaba el conflicto de interés aparente, el conflicto de interés real y el conflicto de interés futuro. El conflicto de interés real cuando realmente hay un problema jurídico en cuanto a alguna acción de un funcionario gubernamental para con un empresario, para obtener beneficios de algún contrato. Cuando jurídicamente se puede demostrar y cuando tiene que haber una sanción. El futuro, cuando hay la posibilidad detectada de que un funcionario en algún futuro tenga un conflicto de interés, puesto que sus intereses están puestos en algún punto en particular, en alguna industria en particular. Citábamos el ejemplo, por ejemplo, valga esta redundancia, citábamos este ejemplo de un político, un legislador, por ejemplo, que tenga un negocio de dulces, que tenga una fábrica de dulces. Bueno, si se llega a legislar en torno a los dulces en algún momento, pues habrá un conflicto de interés de este legislador y tendría que excusarse. Y decía el presidente de la República ayer, hay otro conflicto de interés, el conflicto de interés aparente, donde no hay conflicto legalmente hablando, pero la opinión pública considera que lo hay. Bueno, entiendo que la presidencia de la República se ha dado cuenta que hay un conflicto de interés aparente. Eso es innegable. Hay un conflicto de interés aparente. De menos. ¿Qué va a hacer la presidencia de la República? ¿Qué va a hacer el gobierno federal para tratar de volver a ganar la confianza de los ciudadanos? Porque el combate a la corrupción, enhorabuena que se dé, lástima que se dé un poco tarde, señalan algunos,
pero es un tema que es de largo plazo, es de largo aliento. ¿Se puede recuperar la confianza ciudadana pronto de la administración federal, de la presidencia de la República? ¿Qué opina usted? Yo le quiero preguntar en mi cuenta de Twitter, en @LuisCárdenasMX, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted para combatir la corrupción en este país? ¿Qué es lo que usted estaría proponiendo para combatir la corrupción en este país? Pero también quiero pedirle, si usted desea, por supuesto, que seamos un poco más autocríticos. Porque la corrupción que adolecemos en México no viene únicamente desde el gobierno, viene desde muchos de nosotros. Viene desde todo aquel que le ofrece una mordida a un policía. Viene desde todo aquel que le ofrece una mordida a un inspector para que no haya bronca con el negocio. Viene desde el favor. Viene desde la agandalle. Tenemos una cultura de agandalle. Hay que erradicarla. ¿Queremos erradicarla? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué propondría usted? ¿Cómo le haría para tratar de solventar el problema de corrupción, para tratar de resolver el problema de corrupción? ¿Qué se le ocurriría?